Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. El premio que espera a los que sirven y padecen por Cristo es algo que no puede ser imaginado por el ser humano. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pasemos de una mentalidad de azar a una de propósito. Todo ocurre por algo. Aun cuando no lo podamos comprender, enfoquémonos en la recompensa para no desmayar. Si tú todavía no estás totalmente convencido de que aceptar el sufrimiento es la única solución para aceptar la liberación hasta que Jesús venga, te invito a meditar con sumo detenimiento y con la unción del Espíritu Santo en la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Dice la palabra de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Graba esto en tu corazón. La certeza de que si Dios está contigo, no tienes por qué tener temor a alguien o a algo. Tenemos a Jesús que peleará por nosotros, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amigo, amiga, ten la seguridad de que Dios desea solo lo mejor para nosotros. Somos sus hijos y Él nos ama. No dudes que aún en medio de tu sufrimiento, el Señor peleará tus batallas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Creo personalmente que cuando nosotros de verdad amamos a Dios, no tenemos por qué generar conflictos, pero hay muchos que, porque no comparten sus mismos dogmas o creencias, agreden. Y sobre todo a los que son más débiles en la fe. Algunos hasta los acusan también de falsos, de engañadores, de hijos del diablo y hasta los condenan al infierno o a la muerte eterna. Nosotros no somos nadie para hacer juicio contra otros. Debemos amarnos y exhortarnos, pero en amor, no lanzando juicio, porque nadie es digno, solo Dios nos justifica, solo Dios nos perdona y Él nos redime. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué maravilloso saber que Jesús intercede ante el Padre por nosotros, porque Él dio la vida para librarnos de la muerte. Confiamos entonces en que nuestro sufrimiento no es para siempre y que aún nuestro sufrimiento, ahí está el Señor compadeciéndose y anhelando volver por nosotros pronto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? No permitas que ninguna prueba que venga ante ti te separe del amor de Dios. Acepta la prueba que estás viviendo para aferrarte más al Señor. Las pruebas hacen dos cosas en nuestra vida. Primero, nos muestran qué tan grande o vulnerable es nuestra fe. Y segundo, las pruebas son el ejercicio idóneo para desarrollar nuestro carácter, para que éste se perfeccione al de Cristo Jesús. También es importante tener en cuenta que sin Jesús no hay esperanza ninguna para el hombre. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa promesa. En Dios somos más que vencedores. Debemos estar conscientes entonces de que el vivir una vida en Cristo no es un jardín de rosas, puesto que Dios mismo nos dice que pasaremos por pruebas, por sufrimientos, e incluso pasaremos persecución. Pero sabio es el que no nos dará a nosotros nada para que nos vence el enemigo. Al contrario, el Señor en su sabiduría nos dará todas las armas para vencer. El problema en nosotros muchas veces radica en que nos pasamos la vida sufriendo por lo que pasa, sufriendo por lo que no pasa y sufriendo por lo que en un futuro podría acontecer. Es decir, que nos adueñamos del sufrimiento. Una cosa es aceptarlo y otra es adueñarse de él. Podemos observar muchas historias de personajes bíblicos que tuvieron que pasar por mucho sufrimiento, pero que no siempre fue así. Dios solo permitió que atravesaran ese sufrimiento para crecer, pero no dejó que se quedaran en él por siempre. Jesús mismo dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora bien, la historia que está escrita es para fortalecernos, porque el camino de la cruz es difícil, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos, tal como dice ese versículo que tanto no sabemos de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La prueba de que pasó Job es un claro ejemplo de fe y fidelidad a pesar del sufrimiento. La historia de Moisés y su travesía por el desierto nos muestra que su sufrimiento no fue permanente. Así que deja de aferrarte al dolor o a tu pérdida o a tu fracaso. Es hora de que te levantes y que camines nuevamente. Aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren, tal como lo dijo Santiago en su epístola. Tenemos por bienaventurado a los que sufren. Ustedes han oído, dice él, de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios no te dará una prueba o un sufrimiento mayor al que puedas soportar. Cada día vendrá con su propia preocupación, pero deja que cuando ésta llegue no te encuentre caído, sino mucho más fuerte. La vida es una travesía, un caminar hacia la meta, como en una competencia. En las competencias, el primer lugar es el punto máximo que se puede alcanzar. La medalla de oro es la recompensa anhelada. Sin embargo, Jesús tiene un lugar superior para el vencedor, para cada uno de nosotros. Esto es incomprensible para nuestra limitación humana. Aguardemos con esperanza ese tiempo. Y en Apocalipsis nos dice que en el tiempo salió otro ángel y este estaba sentado sobre la nube, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. ¡Qué alegría!, ¿no? El sufrimiento no es permanente, así que gózate, pues Dios trae consigo paz en medio de la prueba. Gózate con esperanza, sufriendo en la tribulación, pero constante en la oración. Es por eso que te invito a orar conmigo. Amante Padre, qué alegría saber que un día no muy lejano la tierra será cegada y el sufrimiento será cosa del pasado. Mientras tanto, Padre, danos paz en medio del sufrimiento, que podamos sentir tu presencia en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. En medio del sufrimiento, corre a los brazos de Jesús, porque solo con Cristo se vive a plenitud. Dios te bendiga.